Y esto sí que se ha visto claramente, que el haber tenido quemaduras solares, sobre todo en la infancia, se relaciona claramente con en el futuro poder tener más riesgo de padecer melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo y más peligroso. Entonces, sí que evitar las quemaduras es súper importante y las cremas solares son una herramienta muy útil para eso. Claro, estas personas con la piel más clara, cuando van a un sitio donde el sol es mucho más fuerte, por ejemplo, esto pasa mucho en Australia, que Australia es un país con mucha radiación solar, las personas aborígenes de Australia tienen la piel muy negra, pero está llena de inmigrantes, antiguos inmigrantes de Inglaterra, que son muy blanquitos. Y Australia tiene unas tasas de cáncer de piel de las más altas del mundo por ese motivo. A grandes rasgos tiene tres. Tiene la epidermis, que dentro de sí tiene varias capas, la dermis, que es nuestra colágeno y elastina, es un poco lo que da la tersura, y la hipodermis, que es la grasita que está debajo de la piel o tejido celular subcutáneo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Alex. Preséntate, te iba a presentar, pero digo, nada mejor que presentarte tú mismo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Soy Alex Docampo, soy dermatólogo, médico especialista en dermatología y mineralogía. Trabajo en Vigo en gabinete de dermatólogos y me dedico también un poco a la divulgación en redes, ¿no?, de la dermatología. Y eso, estoy viendo varios vídeos tuyos y dije, voy a hablarle a ver qué tal, a ver que se te veía, no sé, se te veía bastante espontáneo y tal, y dije, me da buenas vibras. Una de las preguntas así que se me ocurrió cuando estuve pensando en qué le puedo preguntar a Alex fue el tema de la adolescencia y el acné, tío. Porque a mí de adolescente me salió una de acné increíble y yo sé que a lo mejor más de uno que nos esté escuchando haya pasado por lo mismo o esté pasando por lo mismo. Es bastante típico de esa época, pero no exclusivo de la adolescencia, porque el acné tiene mucha influencia hormonal, es decir, el acné está debido a la producción excesiva de sebo en la cara, y la producción de sebo está mediada por los andrógenos, por la hormona masculina. Y en la adolescencia es una época en la que tanto en chicos como en chicas están un poco descontroladas esas hormonas, hay algo más de esa producción hormonal, y es una época típica en la que hay acné. Aunque es cierto que hay acnés que aparecen más tarde, en la edad adulta, sobre todo en mujeres, que es el llamado acné de la mujer adulta. Así que sí, aunque sea más típico la época de la adolescencia por esas alteraciones hormonales, no es exclusivo y también puede aparecer más tarde. Sí, sí que es verdad que ahora que lo dices, yo, por ejemplo, desde aquí imagino que no se ve del todo bien, para nada, pero me está enseñando en esta zona, también te digo, yo esta zona y toda esta zona tengo piel atópica, o al menos es lo que me dijeron. O seborreica, no, piel seborreica, que no es lo mismo, ¿no? Si no me equivoco. Ahora nos explica la diferencia. Y es eso, sobre todo con el sol, con el calor, porque con el frío, sí que es verdad que cuando hace mucho frío también, pero con el calor ahora, el cambio del clima, vuelve como a aparecer. Entonces se me pone todo esto rojo, la nariz también, las cejas, y siento como que se me agrieta la piel, o sea, como que me salen como caspa. Exacto. No es que se me escame la piel como cuando se te secan los labios, que duele. No, a mí no me duele, me pica, eso sí. Pero es como que la piel, pues como caspa. Es como caspa, pero en esta zona. Sí, eso se llama dermatitis seborreica y es otra manifestación del exceso de sebo en la piel. Y es bastante típico que gente que tiene acné en la adolescencia, luego cuando es adulta desarrolle esto, dermatitis seborreica o rosácea. Porque ahí lo que sucede es que sigue habiendo mucho sebo, pero la densidad del sebo cambia. En la adolescencia es un sebo más denso que lo que hace es taponar el poro y que se acabe formando un grano. Con el tiempo ese sebo se vuelve más fluido y en vez de formar granos se extiende sobre la piel y acaba irritando y produciendo esa rojez y esa descamación. Y te sucede más en esas zonas, que es la llamada zona T, porque es la zona del rostro que tiene más producción de sebo. Tenemos todos mucha más producción de sebo en la zona central que en la periferia. Y por eso son esas zonas en las que se acumula más sebo y produce más síntomas en esa zona central. Anda, ¿y no sería más sebo en la frente? Yo, por ejemplo, al menos yo, tengo la frente muy grasienta. O sea, yo en cualquier momento hago así, es como que la tengo como grasienta. En cambio, esta zona la noto como muy seca. Sí. Eso. Claro, lo que notas normalmente, más que seca, es grasa deshidratada. O sea, es una piel grasa deshidratada. Lo que sucede primero es que se produce un exceso de sebo. Ese sebo que se extiende sobre la piel le irrita. Al irritarla, la barrera cutánea se altera. Es decir, la barrera de la piel que evita que perdamos agua hacia el exterior se altera. Entonces empezamos a deshidratarnos en esa zona de piel. Y por eso te la notas seca y con esa descamación. Pero realmente no es que esté deshidratada desde el principio, sino que esa grasa la ha irritado haciendo que se deshidrate. Y por eso en esta zona central donde hay más grasa es donde más ocurre. Ah, amigo. Y bueno, a coalición de esto sí que es verdad que además de la piel que se me va escamando, es lo que hemos dicho del sebo. Sí que es verdad que tengo como pequeños granos que al principio eran puntos negros, tipo puntos negros que ni se ven. O sea, que ni las tocas y a lo mejor el relieve ni es nada. Y sabe como... O sea, se me han formado como pequeños granos como de acné, de sebo,
que son como blancos y no son muy perceptibles, a no ser que me mires muy de cerca, pero que Sí. los noto. Y tengo bastantes, y últimamente me han salido muchos más, y es como, ¿qué cojones? Sí, puede ser, bueno, aquí es imposible verlo, Ya, pero claro. sí que puede ser pequeños comedones, que son puntos blancos o puntos Ujú, negros, ujú. y que eso está también tiene que ver un poco con cuando se obstruye el poro y es un poco más del espectro del acné. Y es verdad que se pueden tener cosas o aspectos de las dos entidades. Antes se pensaba que eran cosas totalmente distintas, la Ujú. dermatitis seborreica, el acné y la rosácea, Sí. pero al final son un espectro de lo mismo, del exceso de producción de sebo y se puede manifestar de varias formas. Y, Entonces puedes tener las dos. ¿Y hay alguna forma de producir menos sebo? Porque eso al final es biológico, ¿no? Eso cada cuerpo produce lo que produce, ¿no? Exacto, sí, eso tiene muchos condicionantes genéticos y a veces Ujú. también hormonales. Y luego, hombre, en consulta sí tenemos métodos de hacerlo, lo hacemos con tratamiento oral muchas veces, con isotretinoína a dosis bajas, que es un derivado de la vitamina A. Ujú. Y luego, hombre, en caso de cosas que se pueden hacer, sobre todo a nivel tópico, a nivel de cremas, los retinoides tópicos nos pueden ayudar un poco a reducir desde fuera esa producción de sebo. Ujú. Y bueno, luego se ha visto un estudio que una dieta sana, equilibrada, sí que puede ayudar a reducir un poco la producción de sebo. Pero en muchos casos, aunque hagamos todo bien en casa, tenemos que recurrir a tratamiento médico, tratamiento Sí, ¿verdad? en pastillas con receta. Ah, vale. Yo es que, por ejemplo, con el tema de la piel seborreica que tengo, a mí me recetaron dos cremas. Una con cortisol, porque sí que es verdad que llegó un momento en el que ya me escocía mucho y me picaba muchísimo, pero muchísimo. Entonces me dijeron, esta échatela durante una semana hasta que se te quite la rojez y demás, porque el cortisol ahora me explicas cómo funciona, pero sé que es bastante fulminante, por así decirlo, es bastante extremo, ¿no? Entre comillas, creo. Depende, Y sí. sí, ¿no? Y luego me recetaron ya otra crema que no tiene corticoides, una crema más normal que es para hidratar y tal. Y me dijeron primero una y luego ya la otra. Y entonces, en momentos en los que veo que como que tengo todo esto mucho más rojo, me pica más, pues por la noche me echo la de corticoides. Y a lo mejor me lo echo solo una noche. Y sí que es verdad que el día siguiente lo noto mucho mejor. Sí, a ver, con los corticoides en la cara hay que tener un poco de cuidado, Sí, ¿verdad? pero también es verdad, por otro lado, que la gente le tiene mucho miedo a los corticoides y esto causa bastantes problemas. Porque los corticoides son un tipo de molécula que baja la inflamación. Y cuando los tomamos en pastillas sí que son más peligrosos y tienen problemas a varios niveles de, pues a largo plazo pueden deteriorar los huesos, el metabolismo, etcétera. Ujú. Cuando los ponemos en cremas, el perfil de efectos adversos es totalmente distinto. Lo único que pueden producir es, si lo ponemos demasiado tiempo, que puedan atrofiar la piel donde lo estemos poniendo, si lo ponemos mucho tiempo seguido. Y esto es un problema para ciertas personas con dermatitis atópica o padres de niños con dermatitis atópica que no les ponen el corticoide y su enfermedad se descontrola, cuando con el corticoide se controlaría muy bien. En la cara tiene un problema secundario, que es que al bajar un poco la inmunidad de la zona, baja la inflamación, pero también disminuye un poco las defensas. Y esto puede hacer que proliferen ciertas bacterias y ciertos ácaros que viven de manera natural en nuestra piel, se descontrole un poco y pueda producir otras condiciones en la piel. Pero bueno, sí que para momentos puntuales en la cara de mucha inflamación se puede utilizar. Vale, sí, es que es eso. Yo sí que es verdad que cuando utilizo de corticoides, el tema del picor, la rojez, es que es fulminante, o sea, desaparecen súper rápido además para el día siguiente. Sí que es verdad que intento no usarlo mucho, pero sí que es verdad que hay veces, por ejemplo, ahora mismo que ha empezado el calor de nuevo, el veranito y demás, yo lo noto, o sea, cuando me da el sol en la cara, noto como esta zona me escuece un poco más o me pica un poco más y me irrita un poco más. Y era algo que te quería también preguntar, el tema de las cremas antisola, o sea, las cremas para el sol y demás. Yo no soy de usarlas, sé que está mal y debería de usarlo, sobre todo cuando el sol pega muy fuerte y demás, pero no es una persona, no me gustan las cremas además. ¿Y qué opinas respecto a las cremas, tío? Bueno, pero los protectores solares, que últimamente además están muy demonizados en redes, son una Sí. herramienta súper útil para evitar los daños del sol, que son tanto agudos. En el momento que hay una exposición excesiva, te vas a la playa sin crema 2 horas a las 12 de la tarde, te vas a quemar. Esto va a producir rojeces, va a producir ampollas, es muy incómodo. Y esto sí que se ha visto claramente, que el haber tenido quemaduras solares, sobre todo en la infancia, se relaciona claramente con en el futuro poder tener más riesgo de padecer melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo y más peligroso. Entonces, sí que evitar las quemaduras es súper importante y las cremas solares son una herramienta muy útil para eso. Y luego, a largo plazo, a nivel de prevenir arrugas, que a mucha gente le interesa y se gasta un dineral en otro tipo de cremas, protegerse de un exceso de sol es casi lo más importante, porque la radiación solar es lo que más acaba deteriorando, deteriorando la piel a largo plazo. Esas imágenes súper interesantes, algunas que se publicó hace tiempo de un camionero que le daba siempre el sol en el lado izquierdo de la cara, que le daba el sol por la ventana y en el otro lado no. Y se ve como el lado izquierdo de la cara está muchísimo más envejecido que el lado derecho. Ostras. Hay ejemplos así súper chulos de gente que ha estado exponiendo a ciertas partes del cuerpo durante mucho tiempo y esas partes del cuerpo están mucho más envejecidas que las otras.
Entonces, el protector solar para esto es una herramienta súper útil. ¿Que los tenga que usar todo el mundo todo el tiempo? Pues hombre, no siempre. Probablemente personas de fototipo 5 o fototipo 6, gente de piel muy oscura, negra, realmente aquí donde en Europa probablemente no tengan que usarlos prácticamente nunca si no tienen ninguna otra enfermedad de la piel, que hay enfermedades de la piel que se hacen la piel más sensible. Pero bueno, en general, a diario no es una mala idea para evitar arrugas a largo plazo, y luego sí que desde luego son una herramienta muy buena para evitar las quemaduras y todo el daño malo que tiene el sol. Que también hay que tener en cuenta que la fotoprotección, es decir, protegerse del sol, no depende solamente de las cremas, sino que tenemos otras medidas, como no ponerse al sol a las 12 del mediodía, ir por la sombra, utilizar sombrero, ropa, etcétera. No es solamente la crema, sino que se pueden hacer otras cosas. Hostia, qué bueno. Joder, se me están ocurriendo un mazo de preguntas de repente porque estás hablando y es como una de ta. Porque claro, hablando de las horas del sol que me has dicho, a las 12 por ejemplo, pues tampoco puedes estar en medio del sol. ¿Qué horas son las menos aconsejables para no tomar el sol, sino para, imagínate, te quieres dar una vuelta y son, no sé, ponle las 2 de la tarde o las 3, que a lo mejor el sol está más alto? Y imagino que si lo puedes hacer un poco más tarde cuando el sol está más abajo, quizás sea mejor o... Sí, depende mucho también de la latitud en la que estemos y de la longitud de en qué lugar del mundo estamos en ese momento, y también de la época del año. O sea, en invierno a las 2 de la tarde pues no pasa nada probablemente, pero en verano sí que hay que tener en cuenta el peligro del sol por las quemaduras solares, pero también de la temperatura, que luego en verano siempre vemos muchos problemas en ciertas partes de España, sobre todo de gente que está trabajando en construcciones al aire libre a las 2 de la tarde y acaba habiendo muchas insolaciones y acaba habiendo muertes por calor. O sea, que es una cosa que hay que tener cierto cuidado. Pero depende mucho del momento del día y de la radiación solar que haya en ese punto. Y para eso sí que hay aplicaciones. A veces en el iPhone, por ejemplo, aparece la radiación ultravioleta que hay en ese momento, que es algo que se puede consultar para ver si en ese momento, esas horas, hay riesgo por la radiación ultravioleta o no. Antes hablaste de los fototipos, que dijiste fototipo 5 o 6, que imagino que te referirías, que creo que has dicho, al color de la piel, ¿verdad? Exacto, sí. Clásicamente, aunque está un poco en discusión, hay como 6 fototipos en función del color de la piel y cómo de fácil se quemen con el sol. Que van desde el fototipo 1, que son personas pelirrojas que siempre se queman y nunca se ponen morenas. Sí. Y fototipo 6, que son personas de piel muy muy negra que nunca se queman y que el sol no les hace nada. Entonces, esas personas tienen un riesgo ante el sol totalmente distinto y también tienen ciertas enfermedades de la piel que discurren de forma totalmente distinta. Anda, pues a mí, es que claro, ¿ves? Aquí ya me has liado un poco, porque a mí de pequeñito me decían que la gente negra o de tez más oscura es más fuerte o tiene la piel como más hecha al calor y por ello tienden a cuidarse menos la piel. Eso es lo que me dijeron, pero luego sí que es verdad que también me dijo un dermatólogo en su momento, porque le pregunté, oye, ¿es verdad que la gente de color? Y me dijo, para nada. Dice, la gente negra les afecta exactamente igual el sol que a ti. Entonces ya ahí como que me hizo... Bueno, realmente les afecta, pero menos. También depende del grado de oscuridad de la piel, la cantidad de melanina, que es lo que produce el color de la piel. Entonces, gente con la piel muy oscura sí que se ha visto que, de hecho, no tiene riesgo de desarrollar melanoma por culpa del sol. Sí que tienen melanoma, pero de otro tipo, que es el melanoma lentiginoso sacral, que es el que tuvo Bob Marley, por ejemplo, que es que murió de melanoma. Y esos son melanomas que salen en las plantas de los pies, que son zonas que no se exponen al sol o en las manos. Tienen otro tipo de melanomas, pero por radiación solar realmente su piel ya está bastante protegida contra eso y no suele haber problema. Ahora, sí que pueden tener otro tipo de problemas por el sol, ¿eh? Por ejemplo, cuando un acné lo tiene una persona de piel muy oscura, es más fácil que le queden marcas hiperpigmentadas, o sea, que le queden zonas oscuras cuando se le van los granos, que a veces duran hasta 2 años o pueden durar bastante tiempo. O melasma, que son alteraciones de la pigmentación y que están relacionadas con el sol. Eso sí que puede afectar a veces a personas de piel más oscura. Pero cuanto a los daños en cuanto a causar cáncer o incluso a fotoenvejecimiento, están mucho más protegidos. Y de hecho, en cuanto a arrugas, también se desarrollan más despacio que en personas con piel más clara. Anda, o sea, químicamente, bueno, biológicamente, ¿por qué envejecen de otra manera? O sea, ¿qué es lo que tiene su piel para envejecer a otro ritmo? Lo que tiene es más melanina. La melanina es lo que da color a la piel. Y eso se ve muy chulo cuando se ve cortes al microscopio de la piel, porque la melanina se pone encima de las células de la piel como si fuera un gorrito. De hecho, lo ves en el microscopio y está como un gorrito negro así encima de cada célula. Es muy chulo de ver. Entonces, cuanto más tengas de ese gorrito encima de cada célula, más protegida está de esa radiación del sol. Es como si tuvieran un fotoprotector puesto constantemente.
Qué bueno. No es un fotoprotector súper potente, pero sí que es mucho más que personas que tienen menos melanina. E incluso las personas pelirrojas no es ya que no tengan menos Uy, se te ha cortado. melanina y ellos tienen más de feomelanina, que protege todavía menos. ¿Tienen más, cómo has dicho? Es que se te ha entrecortado justo ahí en Sí, ese ahí se me ha fragmento. cortado bien. O sea, que las personas pelirrojas, Ujú. además de tener menos melanina, tienen un tipo de melanina distinto, que se llama feomelanina, que es el que da ese color anaranjado tanto al pelo, pero también los lunares de los pelirrojos suelen ser, en vez de marrones, rositas, suelen tener un color distinto. Ujú. Y ellos es un tipo de melanina que protege menos y ellos sí que tienen bastante más riesgo de melanoma, incluso familiares de pelirrojos, se ha visto que por ciertas mutaciones tienen más riesgo de tener un melanoma que personas que no tengan familiares pelirrojos. O sea que, aunque suene cruel, biológicamente son más débiles contra el sol, ¿no? La gente Sí, blanca. sí, de hecho la adaptación del color de la piel viene un poco por adaptarse al sol. Claro. O sea, el ser humano cuando apareció en África tenía la piel muy negra, a medida que migró a latitudes más altas hacia el norte, estaba bien protegido del sol, pero tenía menos síntesis de vitamina D, porque eso también viene a través Claro. de la piel. Entonces, al tener menos síntesis de vitamina D, se seleccionaron aquellos sujetos con la piel más clara que facilitaba la síntesis de vitamina D a medida que se iba hacia el norte. Claro, estas personas con la piel más clara, cuando van a un sitio donde el sol es mucho más fuerte, por ejemplo, esto pasa mucho en Australia, que Australia es un país con mucha radiación solar, las personas aborígenes de Australia tienen la piel muy negra, pero está llena de inmigrantes, antiguos inmigrantes de Inglaterra, que son muy blanquitos. Y Exacto. Australia tiene unas tasas de cáncer de piel de las más altas del mundo por ese motivo, porque es un lugar con mucha radiación solar, con personas cuya el color de la piel no está adaptado a ese grado de radiación solar. Anda, interesante lo de Australia. Sí que es verdad que creo que cuando... Sí, claro, Australia se formó por los... O sea, se creó por los ingleses, ¿no? Entonces, claro, llevaron allá muchísimo gente de Inglaterra y demás. Qué bueno. O sea, es de los países con más cáncer de piel. Sí, sí, sí. Wow. Con más melanoma y otros cánceres de Hostias. piel también. Joder. Sí, Pues, sí. y tío, una pregunta que sí que es verdad. Claro, yo tengo una novia, es colombiana, es de la costa, o sea, es morena. No llega a ser negro, ¿vale? Pero es morenita. Y a mí de pequeño siempre me han dicho que la gente negra termina teniendo más lunares o más manchas en la piel. No sé no sé cuán de cierto es eso o si es un puro mito, pero Depende, los lunares más bien la cantidad de lunares está un poco mediado genéticamente. Eso no depende igual tanto del color de la piel, sino de cuántos lunares hay en la familia y de tipos de lunares vale. de la familia. Y luego, las manchas, Ujú. depende de qué tipos de manchas, porque en la piel hay muchísimos tipos de Buah, manchas. claro, claro. Quizás léntigos solares, que son manchas del sol recibido toda la vida, las personas de piel oscura tienen menos que las personas de piel clara. La gente muy rubita siempre le acaban saliendo esas manchitas, que al principio son pecas o parecen pecas, pero se acaban uniendo y son esas manchas muy definidas por toda la cara. Hay otro tipo de manchas, como puede ser el melasma, que tiene más influencia hormonal, que es a veces no tiene tanto... Tiene relación con el sol, pero puede aparecer también en gente con piel más oscura o se nota más en personas con piel más oscura. Pero las manchas causadas por el sol suelen tener menos que las personas de piel más clara. Anda. Joder, pues es como todo. Al final piensas y dices, yo creo que es un mito, pero es eso. O sea, Porque claro, con el tema de la piel es algo que yo sinceramente no me rayo mucho. Sé que es importante porque al final está en todo el cuerpo la piel. Que ajeno y yo creo que sí que se debería de tratar mejor. Pero es algo a lo que yo como que no le hago mucho caso, pero sí que es verdad que al menos con las mujeres que yo he estado, que he conocido, amigas y demás, se rayan mucho más con el tema de la piel y se la cuidan mucho más, lo cual, joder, tendríamos que hacerlo nosotros también. Yo es que no me cuido la piel absolutamente nada hasta que no tengo un problema como este. Si no, no. Sí, bueno, ahí hay que ver problemas, claro, porque sí que es importante cuidarse la piel hasta cierto punto, pues eso, evitar quemaduras con el sol y demás. Si tenemos alguna enfermedad, pues una dermatitis seborreica, un acné importante y demás, sí que cuidarlo y tratarlo porque puede dejar cicatrices y dejar consecuencias en la piel y vigilar melanomas y cosas peligrosas. Pero es verdad que a veces, debido a la presión publicitaria de las redes sociales, a veces la gente tiende a sobrecuidar su piel o pensar que la está cuidando cuando realmente lo único que hace es utilizar más y más productos. Y es verdad que esto ocurre más, por lo menos hasta ahora, en mujeres, porque siempre tienen más presión estética, ¿no? O se les vende desde las redes sociales, de tener que estar siempre guapa, no sé qué. Y la mayoría de productos de cosméticos se venden para mujeres. Entonces, ya está ahí, o se les induce antes a tener que utilizar muchísimos productos cosméticos que muchas veces los venden como que estás cuidando tu piel y realmente no hacen nada, que es lo que ocurre con muchos. Entonces, bueno, sí, cuidar la piel es importante,
pero hay que saber cómo hacerlo y tampoco preocuparse demasiado si no tenemos ninguna enfermedad. Joder, pues justo ahora que dices esto, yo este podcast se lo pasaré a mi novia porque me hace mucha gracia porque ella es pro cremas, o sea, le encantan las cremas. Yo creo, o sea, todos los días se echa crema, en todo el cuerpo además. Y claro, yo no sé hasta qué punto eso es bueno. Porque también depende de la marca de la crema, pero digamos que la marca no es muy buena que digamos, ¿vale? Es bastante barata y demás. Entonces, claro, yo muchas veces le digo, pero es que a lo mejor te estás jodiendo la piel. Y ya ahí no entramos en un debate, pero dice, ya, pero estoy acostumbrada, pues porque allí lo hacía todos los días y tal, y ya tengo como la costumbre. Entonces es eso, imagino, como has dicho, el tema de los influencers y demás, sí que imagino que habrán jodido bastante la piel de la población en general, sobre todo de las mujeres. Y es algo que te quería preguntar. Sé que de hablar de marcas tampoco es plan, ¿no? O como tú veas, o sea, yo por mí a mí me da igual. Pero sí que es verdad que imagino que habrá marcas mejores que otras. Y no sé si hay algún tipo de marca de crema para la cara, por ejemplo, que puedas tú aconsejar o decir, guau, esta, sinceramente. Sí, pues es que depende, porque más que la marca lo que importa es el producto en sí. Porque, por ejemplo, alguna persona me dice, les pregunto, ¿no? A pacientes en consulta qué cosmético están usando. Me dicen, pues yo estoy usando Aven o estoy usando Isdin. Y les digo, ya, pero ¿qué estás usando? ¿Estás usando el protector solar, que además de cada marca ahí vende protectores solares distintos, la crema hidratante facial, el retinol? Me dicen, no, yo una crema de Isdin. Pues depende. Depende qué estás usando y qué tipo de piel tienes. O sea, tampoco es todo universal para todo el mundo. Entonces, sí es verdad que hay marcas que probablemente nada de lo que tengan haga mucho, que a mí no me suelen gustar mucho las que están basadas en el marketing del miedo, que es pues estas que se venden como dicen que todos los productos que están a la venta son peligrosos, que utilices solamente esos productos porque son naturales y son los mejores, pues esas normalmente no son de ningún principio activo que realmente haga nada. O otro tipo de marcas de cremas que suelen ser muy caras y muy exclusivas y que se venden porque tienen extracto de caviar, del Himalaya, de no sé dónde. Y hablan que eso es que lo hay y aparte son carísimas, son de las más caras que hay y realmente no tienen ningún principio activo que sea efectivo. Entonces, realmente, ahí lo que hay que hacer es evitar guiarse por el marketing y más por lo que realmente contienen las cremas y que sea adecuado para la piel de cada uno. ¿Y hay algún tipo de ingrediente que tú veas en las cremas malas que digas, por ejemplo, si esta crema tiene este tipo de ingrediente detrás, no, o sea, no te lo pongas? No, en realidad peligroso no hay nada. Va. Sí es verdad que hay cosas que se están estudiando y eso lo está haciendo ya la Comisión Europea y más personas y toxicólogos que van investigando si hay alguna cosa que pueda ser peligrosa y eso se está viendo. Pero realmente están muy estudiadas las cremas que se venden en un sitio normal. Si las compras por internet a saber dónde, pues sí que puede haber cosas peligrosas, en un caso vemos. Pero son seguras, o sea, realmente no hay nada que veamos que haya que ver, que haya que huir de ello. Lo que sí que tenemos es que la gran mayoría o muchas de las cremas que utiliza la gente son totalmente innecesarias. Eso sí, que no hacen nada, básicamente, y hidrata un momento o cualquier cosa, pero no va a aportar beneficios a largo plazo. Peligrosas no son, pero innecesarias muchas veces. Ya veo. Vale, pues este trozo se lo pasará a mi novia para que se ría un rato. Una pregunta, tío. El tema de lavarse la cara, yo por ejemplo soy de estas personas que no se lava la cara. O sea, bueno, me ducho por la mañana y tal, pero hay gente que llega del trabajo y tal, se limpia la cara, lo típico de las toallitas para quitarse lo que se dice la piel muerta, ¿no? Que también es algo que me gustaría que hablases sobre el tema de la piel muerta. Y cómo funciona, o a qué velocidad muere, o como sea. Y esas toallitas para limpiarte la cara, ¿hasta qué punto son buenas o son malas? Porque imagino que quitarte la piel muerta de la cara, por ejemplo, puede ser beneficioso, pero a lo mejor quitártela tampoco del todo. La verdad es que no sé, yo en esto estoy perdidísimo. Bueno, las toallitas de base no son muy recomendables, más por la parte ambiental, ecológica, porque generan muchísimo residuo. Y tenemos otras formas de limpiarnos la cara que no dan ese problema. Y en general es mejor con un limpiador normal, con agua y un limpiador para la cara. Y lo ideal sí que es hacerlo mañana y noche, y es uno de los pasos, bueno, más o menos importantes de cualquier rutina, porque ahí tenemos que eliminar dos cosas. Por un lado, la mayoría de gente tiene una piel grasa y hay que eliminar el sebo que se va acumulando durante el día y durante la noche en la cara, y también un poco todos los contaminantes ambientales y demás que se van depositando en la piel durante el día. Entonces, sí que sin pasarse, pero lavarse la cara mañana y noche es un paso adecuado. No, pues es interesante porque yo la verdad es lo que te he dicho, no soy mucho de limpiarme la cara, más bien poco, o sea, cuando me ducho y ya está, yo nunca... Pero sí que es verdad que con el problema este que te he dicho que tengo, quizá me vendría bien cuidarme un poquito más la cara, al menos la cara. Eso sí que es verdad. Sí.
Y cuando hay dermatitis seborreica sí que son 2 pasos básicos, Sí, porque ¿verdad? lo que está produciendo la inflamación es el sebo y cuanto más lo eliminemos, mejor. Vale, y el sebo, claro, el sebo al final también es superficial, ¿no? Entonces, si tú te limpias la cara, lo que haces es como eliminar ese sebo superficial, ¿no? Antes de que penetre, ¿no? Exacto, si ese sebo está por fuera de la piel irritándola y al eliminarlo, pues quitas ese Claro. estímulo que la está irritando. El problema, yo por ejemplo ahora mismo que tengo muchos como granitos blancos por aquí, mucha gente me dice, pues hazte una limpieza. ¿Hasta qué punto es bueno hacerse una limpieza y extraer el sebo de la cara? En general, en un buen centro que saben lo que hacen, Sí, sí ¿no? tiene beneficios y muchas veces, por ejemplo, ayuda a acelerar la resolución de un acné, o sea que sí que viene bien. Hombre, lo ideal es contar antes con un diagnóstico, si tenemos alguna enfermedad importante Claro. de la piel de la cara, que te diagnostique antes un dermatólogo o una dermatóloga para Ujú. ver que es razonable, porque hay enfermedades de la piel que a lo mejor no le viene bien. Sí. Pero en general, si tenemos así algún granito o alguna cosa y en un centro que tenga experiencia, sí que es razonable porque ayuda a desobstruir un poquito esos poros que están taponados. Aunque a largo plazo hay que hacer una limpieza en casa para evitar que se vuelvan a taponar, claro. Ya veo, me va a tocar cuidarme más la cara, sí. Algo que antes te comentaba de cuando yo era adolescente y demás, sí que es verdad que estuve, no sé si fue con 18 años, 19 más o menos, que fue de locos durante un año y medio. No, o sea, en ese año, por ejemplo, no es que tuviera más estrés ni nada, que ahora me gustaría hablar contigo del estrés y la piel. Que me empezó como... Se me empezó como a arrancar la piel de toda esta zona, pero como si como cuando te quemas y no te puedes echar cremas que se te arranca la piel, la Sí. tiras. Pues igual, pero solamente en esta zona. Pero solo en esta zona. Y se me hacía muy raro. Sí. ¿Y a qué se podría deber eso? Además de las hormonas, como comentabas antes. Sí, hombre, al final la piel se nos va recambiando siempre, ¿eh? La piel tiene un ciclo que son 6 semanas y la piel va saliendo de la base hasta el final, se descama y vuelve a aparecer constantemente. Y hombre, puede haber a veces ciertos estímulos que haga que se sincronice un poco y se caiga toda la vez y notes más descamación. A veces por algún estímulo irritante, por frío, viento, que estés expuesto a alguna cosa que se descame así un poco más en bloque. Eso a veces ocurre. Es que, joder, es que fue un canteo, fue de locos, ¿eh? O sea, ese año yo no sé qué pasó, que fue una de... Pero, porque además me picó un montón, pero muchísimo. Pero es que se me arrancaba la piel, literal. Yo cogía así, hacía cling, y era súper raro. Entonces, ¿se renueva cada 6 semanas o 6 meses, has dicho? 6 semanas, 6 semanas, Seis es rápido. semanas. Y Sí. eso para todo el mundo. Sí, luego puede haber procesos que lo aceleren o que lo ralenticen. Por ejemplo, en una psoriasis el ciclo está acelerado y por eso hay lesiones con mucha más descamación porque está recambiándose más rápido. Ah, mira, eso es lo que te comentaba fuera de cámara, lo de la psoriasis de un colega mío que vino al tercer podcast, creo, si no me equivoco, que sufrió de psoriasis también en una situación de su vida. Siempre ha sufrido de piel atópica, piel seborreica y tal, pero el tema de psoriasis le apareció en un momento de su vida, 1 o 2 años o así, de pues eso, muchos problemas personales, muchísimo, muchísimo estrés, pero muchísimo. Y le empezó a aparecer una psoriasis, pero súper aguda, y a día de hoy se pincha. Hmm. ¿Qué correlación hay? ¿Qué correlación tiene el estrés con la piel? Tiene bastante, a ver, es verdad que no está claro que provoque ninguna enfermedad en concreto, pero sí que contribuye a producir brotes de muchas. Uh-huh. Por ejemplo, sí que en cuanto a enfermedades causadas por el sebo, como el acné, la rosácea, sí que el estrés aumenta la producción de sebo y secundariamente puede producir brotes. Uh-huh. Y luego hay otro tipo de enfermedades que están bastante asociadas, por ejemplo, la alopecia areata, que son parches de alopecia, parches de calvas en el Sí. pelo, que es Uh-huh. bastante típico en niños, que es relativamente frecuente. Y sí que a veces se asocia mucho con el estrés. No es la causa, que luego a veces tengo pacientes que se preocupan mucho luego por evitar estar estresados para que no les salga. Y bueno, Claro. le toca a quien le toca, porque estresado está todo el mundo. Pero sí que los brotes se relacionan con el estrés. Y en otras enfermedades, la psoriasis, la dermatitis atópica, también tiene cierta relación. Aunque desde luego siempre tiene que haber una base genética, Uh-huh. hormonal y otros Claro. factores que también contribuyen, ¿eh? O sea, el estrés no es lo único, pero sí en algunos casos puede contribuir bastante a esa inflamación de la piel. Claro. Claro, es que es eso. Y también es la situación que pasó justo en ese momento. Fue brutal. Joder, la verdad es que es súper interesante. ¿Hasta qué punto las manchas que te puedan salir en la piel son malas o buenas? O sea, ¿cómo puedes llegar a diferenciar si te sale una mancha, yo que sé, por aquí, por ejemplo? No sé, una manchita. ¿Qué es Sí. bueno o mala? O sea, buena, quiero decir, una mancha que no sea peligrosa. Bueno, hay 2 reglas muy fáciles para ver en casa que se ha visto que ayudan a diferenciar si un lunar es malo, que son por un lado la regla del ABCD,
que es ver 5 pasos, según las letras del abecedario, que tiene un lunar para ver que sea peligroso. La A es de asimetría, es decir, que un lado del lunar sea distinto al otro. B de bordes, que tenga bordes irregulares. C de color, que tenga 2, 3 o 4 colores o más. D de diámetro de más de 6 milímetros. Y E de evolución, que vaya cambiando a lo largo del tiempo. Si tiene alguna de estas características, pues es un lunar para revisar. Y luego uno que es incluso más fácil, que es el signo del patito feo. Este era un lunar que sea completamente distinto a los otros. Entonces, cuando tenemos eso, sobre todo se ha cambiado, tiene alguna de esas características, es algo que nos debe hacer sospechar y ir a un dermatólogo. Esto en cuanto al melanoma. Otros tipos de cánceres de piel se manifiestan de otras formas, sobre todo el vasocelular, que es el carcinoma más frecuente en la piel y en el ser humano en general, se suele manifestar como una herida que no cierra. Ya suele ser en gente mayor porque tiene una herida en la cara, por ejemplo, que sangra, pasan meses y no acaba de cerrar. Y eso sí que es un signo, una herida que no cierra en meses no es una herida y es probable que sea un carcinoma. Ostras, ya veo. Y eso, claro, eso es ya también por la edad porque se te regenera muchísimo más lento, ¿no? La piel. Bueno, porque es un tumor. Realmente como es un tumor, son células que están totalmente alteradas, no funcionan como deberían. Entonces, pues se descontrola y todo, no se forma la barrera de la piel y sangre, se forman heridas, crecen a lo loco. Vale, ya veo. Joder, y sí. Antes comentabas al principio que la alimentación es en parte importante para el cuidado de la piel. Imagino que por la microbiota, ¿no? A lo mejor. Sí, eso tiene cierta influencia y se está estudiando. Y luego por ciertas hormonas que parece que pueden influir. Sí que se ha visto que sobre todo esto está estudiado sobre todo en el acné. Que las dietas con muchos azúcares libres tienden a generar ciertas hormonas que acaban secundariamente produciendo un aumento de la secreción de sebo, que es lo que produce el acné. Tampoco hay que restringir ningún alimento en concreto, que muchas personas pues empiezan a evitar tomar gluten, no, o sea, es hacer una dieta sana, libre de azúcares libres, de ultraprocesados, una dieta rica en vegetales, y ya está. De alimentos así en concreto sí que se ha visto un poco de relación con la leche desnatada, que parece que tiene un poco de IGF-1, que es una hormona que al final acaba produciendo más sebo y más acné. La leche desnatada más que la entera parece que está relacionado, pero bueno. Es interesante. Luego también es verdad que muchas personas comen perfecto, llevan una dieta maravillosa y tienen un acné terrible, y hay gente que come fatal y no tiene acné. O sea que sí que es un paso importante, porque además una dieta saludable es buena para todo lo demás del cuerpo, pero no es lo único que produce granos. Vale. Sí, eso desde luego. Sí que es verdad que para el acné a mí siempre me han dicho, cuidado con el chocolate. O sea, es de lo principal que siempre me ha dicho mi familia en general. Cuando yo era pequeño era mucho de comer chocolate, a día de hoy también, no te voy a mentir. Y siempre me han dicho, cuidado con el chocolate, comes mucho chocolate y eso es muy malo, porque yo era mucho de tener brotes de acné muy grandes, sobre todo, no sé por qué, en esta zona, en los labios un poco, pero más en esta zona, no sé por qué. Pero eso, y sí que es verdad que cuando me hartaba de chocolate, o sea, hartarme de una tableta entera, sí que es verdad que al día siguiente o 2 días o tal, sí que como notaba, yo ya no sé si era psicológico o no, pero notaba como que me crecía un poco más el acné y demás. Sí, puede ser. Con el chocolate no está del todo establecido, pero sí que al final, como sí que es un alimento, si no es el chocolate puro, que tiene mucho azúcar, claro, de eso desde luego sí que va a contribuir. Y luego en el chocolate puro sí que ha habido algún estudio que sí que lo ha relacionado y otros que no tanto. Pero bueno, sí que desde luego cuando es chocolate con azúcar sí que es uno de los alimentos que sí que pueden producir brotes. Claro, a mí es que no sé, o sea, es como lo típico del acné y el chocolate. No te dicen acné y las piruletas, no, te dicen el chocolate, cuidado con el chocolate. Ya no sé si, yo creí que era por la grasa, por el contenido alto en grasa que tiene, y digo, pues a lo mejor tiene que ver con el acné también. Sí, pues la grasa parece que no tiene tanta importancia como sí que el azúcar. Sí, el azúcar sí que tiene mucha relación. O sea, lo peor en cuanto a alimentación para la piel es el azúcar. Sí, además en general, incluso a largo plazo, no solo hablando de acné, sino de envejecimiento, el azúcar cuando es abundante produce un poco de glicación en la piel, digamos que es como si el azúcar se une a las proteínas de la piel y del cuerpo en general, pero bueno, en este caso de la piel, y hace que se degeneren antes el colágeno y la elastina, que son los componentes de la dermis, la segunda capa de la piel, que es la que le da tersura. Entonces, cuando se consume mucho azúcar, produce que se deteriore antes esa capa de la piel y que se produzca algo de flacidez antes. Entonces, sí que eso contribuye un poco a estropear un poco todo eso. Claro, y hablando así de la elasticidad de la piel, una persona cuando engorda mucho, que le aparecen estrías y demás, tengo entendido que también es por el cúmulo de adipocitos, ¿no? Que se van generando en ciertas áreas del cuerpo y entonces genera más abultado, o sea, genera más grasa. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo ciertas estrías en la tripa. Yo creo que mucha gente tiene estrías en el cuerpo en general. Imagino que el tema de las estrías también es biológico y hay gente que le salen más estrías y otra que no. Eso es casi seguro.
Y luego Exacto. que las estrías pasan como por varias etapas de ¿Cuál? colores. Sí, sí, Entonces, sí. ¿nos podrías hablar un poco del tema de las estrías y eso? Exacto, sí, las estrías aparecen cuando hay una distensión rápida de la piel, pues Ujú. cuando alguien pues o gana peso muy rápido o crece muy rápido, pero luego tiene mucha predisposición individual. Por ejemplo, los vemos muchos en pacientes que están tomando corticoides orales de forma crónica, se generan estrías mucho más fácil. Anda. Y siempre pasan por ese proceso. Primero se llaman lo que se llama, denomina estrías rubras, que son las estrías rojas. Primero están rojitas Ujú. y luego pasan a ser blancas, las estrías blancas. Sí. Y cuando hay que actuar es cuando están rojas, porque ahí es cuando tenemos más margen de mejoría. Ahí sí que se pueden utilizar, por ejemplo, retinoides tópicos que Ujú. ayudan a mejorarlas y luego ciertos procedimientos láser que también pueden ayudarlas. Ya cuando están blancas es muy difícil que mejoren con nada, ni con láser, ni con crema, se Mm. puede mejorar un poquito, pero es difícil. Pero sobre todo cuando están rojitas es cuando todavía se puede actuar. Algo que siempre me decía mi hermana es, no sé hasta qué punto es verdad o no, que le dijeron a ella que que echarse cremas, por ejemplo, las típicas estrías que te salen aquí, que yo por ejemplo aquí tengo muchas por el músculo, cuando empecé a desarrollar más músculo, la piel me empezaron a salir muchas más estrías. Y siempre me decía, échate Nivea, por ejemplo, que es una crema con mucha grasa, o eso tengo entendido, y hace tiene mejor efecto contra las estrías. ¿Hasta qué punto es cierto eso o es un mito? Bueno, las cremas hidratantes sí, parece que podrían ayudar un poquito. Lo que sí que tiene así un poco más de evidencia son sobre todo los retinoides, porque los retinoides sí que tienen capacidad, igual que actúan en las arrugas, tienen capacidad de generar colágeno y elastina. Entonces, reordenan un poco esa piel, digamos, las células de esa piel que están desordenadas, digamos, y hace que mejoren las estrías antes, lo que tiene así más evidencia en Ah. cuanto a mejorarlas. ¿Y los retinoides qué son? ¿Como tal? Los retinoides son una familia de moléculas Ujú. derivadas de la vitamina A, la de las zanahorias. Ajá, Que la anda. más famosa es el retinol, que se oye Ujú. tanto por ahí, Sí. pero hay otros. Entonces la familia son retinoides, ácido retinoico, el retinaldehído, y tienen unos efectos muy interesantes en la piel porque tienen por un lado esa capacidad de generar colágeno y elastina, con lo cual mejoran un poquito a arruga fina, no hace milagros, ninguna crema los hace, pero si alguna hace algo es esta. Y luego aumentan también ese recambio epidérmico que hablábamos antes, hacen que la piel se recambie más rápido, con lo cual también son de mucha ayuda para tratar manchas, para el acné, porque son seborreguladoras, o sea, tienen unas propiedades muy interesantes para muchas cosas de la piel. Anda, qué bueno. O sea, si yo, por ejemplo, tengo estrías y me quiero quitármelas, a lo mejor tirar por esa vía es buena opción. Sí, 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 sí que ayuda. Lo único que tiene ciertos efectos esperados de descamación y rojez. Siempre que empezamos a ponerlos, como ponen la piel a trabajar, esa piel se está recambiando más rápido, pues al Claro. principio se produce un poco de rojez o descamación según la potencia que pongamos. Entonces, eso no es malo, pero como puede ser problemático, lo ideal es ir empezando poco a poco, Claro. empezando un día a la semana, 2 días a la semana, e ir aumentando el número de días de aplicación. ¿Y el tema de la aplicación es solamente a nivel subcutáneo, rollo de crema y demás, o también es vía oral? Lo de los Se utilizan retinoides. por vía oral, pero con otras indicaciones. Ah, Sí, o sea, a nivel tópico los usamos para todas esas propiedades, de mejorar arrugas, manchas, etcétera. ujú. A nivel oral, lo que más utilizamos es un derivado de ellos, que es la isotretinoína, que es la que se usaba habitualmente para el acné a dosis muy altas, el antiguo Rakután, que ya no existe. Ah, me Este es, suena eso, me suena. es que era muy famoso. Es una pastilla que antes se usaba a dosis muy altas para tratar el acné. Y claro, lo acaba controlando, pero la persona lo pasaba fatal mientras lo estaba tomando, porque producía mucha sequedad de labios, de ojos, secaba mucho la piel, había que tener mucho cuidado con el sol, daba muchos efectos adversos. Lo bueno es que ahora ha cambiado un poco el patrón de utilización y lo usamos a dosis mucho más bajas. Y a dosis muy, muy bajitas acaba controlando igualmente Ujú. el acné, porque reduce la producción de sebo, pero sin dar esos efectos adversos. Y ese es el efecto del retinoide por vía oral, nos lo damos en pastilla. Ah, sí que es verdad que mi sobrina, por ejemplo, tuvo en su momento, es joven, tiene 18, y hace unos cuantos años estuvo tomando unas pastillas, si no recuerdo mal, por eso, porque le empezó a brotar como mucho acné. Mm. A lo mejor Sí, sí, antes, tendría lo que hemos hablado. sí, probablemente sí, porque antes los dábamos siempre, o se daban siempre en casos de acné muy graves, pero cada vez lo damos en casos más leves, pero a dosis muy bajitas, porque ahí lo único que hay que evitar es el embarazo en chicas durante el tratamiento, pero Ujú. aparte de eso, nos permite hacer vida normal y acabar de controlar la producción de sebo, que es al final el origen del acné. Entonces, ¿las pastillas anticonceptivas tienen eso también? Porque sé que a muchas mujeres le aconsejan tomar pastillas anticonceptivas, sobre todo en plena pubertad, para bajar el acné. ¿Qué opinas de Sí, eso? aunque eso cada vez lo utilizamos menos, porque Vale. realmente
es como un parche que lo controla mientras estás tomando, pero cuando se dejan ya no. Ajá. Y bueno, se pueden usar, pero es verdad que tienen ciertos efectos adversos en algunas mujeres o que no prefieren no tomarlas y tenemos otras alternativas. Para, por un lado, o reducir directamente la producción de sebo con este fármaco, con la isotretinoína, Ujú. o tenemos otros fármacos como la espironolactona, que es un fármaco que se usa para la tensión arterial normalmente, Ujú. pero a dosis bajitas bloquea el efecto hormonal de los andrógenos. Es decir, evita que la hormona masculina se una a la glándula sebácea, que es lo que acaba produciendo el sebo. Entonces, con esto solemos manejar mucho mejor el acné sin tener que tomar píldoras anticonceptivas. Porque además hay ciertos anticonceptivos que incluso empeoran el acné. Anda. Hay anticonceptivos, hay muchas familias, y hay algunos que tienen un perfil más proandrogénico, es decir, se parecen más a la hormona masculina y aumentan el acné. Entonces, de entrada no los solemos utilizar y si se quieren utilizar hay que elegir bien qué anticonceptivo se utiliza para que se use uno que sea más antiandrogénico, que tenga menos efecto similar a las hormonas masculinas que son las que producen el acné. Claro, y la testosterona tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, te lo digo porque la típica gente que va al gimnasio y se termina chutando, por ejemplo, yo que sé, es que hay de todo. Sé que hay muchísimas sustancias, pero que se meten, por ejemplo, testosterona. Esa gente sí que termina produciendo más acné. Sí, sí, es un efecto adverso típico de gente que toma testosterona y demás. Tienen brotes de acné muy grandes, sobre todo en la espalda es más típico, Sí, y justo. lesiones muy grandes que dejan muchas cicatrices, aparte de caída de pelo, alopecia, etcétera. Sí, a nivel cutáneo y bueno, y muchas arrugas, que si has visto alguna imagen, bueno, alguna de estas personas Sí, que, algunas sí he visto, ¿verdad? que toman, que Por se ven ejemplo. mucho más mayores de lo que parecen para su edad, muchas de ellas. Sí, es Y probable. muchas, eso es porque ese exceso de testosterona también produce más arrugas y más deterioro del colágeno en la elastina de la piel. Ujú. Pérdida de pelo, por supuesto, porque la pérdida de pelo también está mediada por los andrógenos. Y luego un aumento del acné, que en algunos casos tienen brotes muy grandes y que son a veces resistentes al tratamiento que damos habitualmente hasta que dejan de tomar el doping. Claro, y una persona que se esté dopando con testosterona, por ejemplo, y lo deje, claro, el cuerpo está desnivelado en ese momento. Tú como profesional, ¿cómo llevarías ese caso? O sea, porque imagino que dejar la testosterona, por ejemplo, de repente tampoco es bueno. Entonces, tiene que haber como una pequeña bajada, ¿no? O no, o Y directamente cortar por lo sano. claro, eso te puede decir mejor un endocrinólogo, ¿eh? Pero en Vale. principio es gente que cuando estás expuesto mucho tiempo con dosis supramáximas o más de lo normal de Ujú. testosterona, normalmente el cuerpo hay un feedback de control negativo y deja de producir su propia testosterona. Ujú. Entonces muchas veces estas personas cuando dejan de doparse con exceso de testosterona ya no tienen producción propia de testosterona. Es cuando a veces les dan la terapia de sustitución de testosterona, el Claro. TRT Sí, famoso exacto. en esos casos para que produzcan su propia testosterona. Pero bueno, eso depende de cada caso y Sí, cuántos no. se han tomado y cómo les haya quedado el eje hormonal. Vale. Sí, quizá me he ido un poco por las nubes. Es que me ha Pues, venido a la mente con el tema del acné. Sí que es verdad que, a ver, hay cierta persona en mi gimnasio que sí que es verdad que tiene bastante acné y se ha puesto en pocos meses, tú le ves y dices, madre mía, o sea, tú no tenías tanto músculo. Y es enorme, y es eso. Y sí que es verdad que se le nota mucho más acné. Y también incluso diría que le aparece más vello en ciertas zonas. sí, Por... sí, eso es muy típico que aparezca el vello en zonas de hombros, espalda, que son, Exacto. claro, es que realmente el vello tiene un control muy interesante, el pelo en general, porque el pelo de la cabeza, cuando se une a la testosterona, tiende a miniaturizarse, a hacerse cada vez más fino hasta que desaparece, que es cuando nos Anda. quedamos calvos. Ajá. Y el vello del cuerpo tiene el efecto contrario, cuando se une a la testosterona tiende a aumentar. Por eso Anda, qué es bueno. típico con ese aumento de la testosterona que se pierda el pelo de la cabeza y aumente el pelo en otras zonas del cuerpo. Anda, qué bueno, qué bueno. Es que es eso, O sea, es que claro, por un momento he dicho, "Joder, es como contraproducente, ¿no? Porque sí, se te cae el pelo, pero te crece el pelo en otros sitios. Entonces es como, ¿por qué? Ah, vale, ¿eh? Pues oye, interesante, la verdad. Sí, es muy habitual. A mí me gustaba ver un chico, el pobre, que falleció, que es Uh, un youtuber que se llama Villano Fitness, no sé si te suena. no, no me Que suena. era un chico que, bueno, él hablaba libremente de que él se dopaba y tomaba todas estas cosas y se veían Ujú. todos estos signos, porque él Sí. además no se depilaba, además se veía mucho pelo en la zona de los hombros, tenía muchísimo, había perdido muchísimo pelo en la cabeza y sí que se veía muchísimo más envejecido con respecto a unos años antes de empezar a Ajá. tomar todo esto. Qué Sí, heavy. sí. ¿Y eso pasa solo con el pelo de la cabeza? ¿Con las cejas o la barba, por ejemplo, no pasa? Sí, la barba también. Al final, Sí. todos estos que son signos de masculinos, digamos, tienen Ujú. esa sensibilidad. El pelo de la barba sí que aumenta con la testosterona. Ajá. Entonces es solo el de la cabeza el que se va como perdiendo, ¿no?
Sí, el de la cabeza y el de la zona superior, porque todos, si nos quedamos calvos de todo, un calvo que se queda calvo de todo, siempre le queda este trocito, la zona occipital y la zona lateral. Es verdad, es verdad, es verdad. Siempre queda ese trozo, porque estos pelos no tienen ese receptor, no son sensibles a la testosterona. Entonces ese pelo se conserva siempre. Y de hecho es el pelo que se trasplanta. Cuando se hace un trasplante de pelo, lo que se coge es pelo de atrás y se pone adelante, porque este pelo es resistente a la testosterona y no está pelo. Hostia, qué bueno. Hostia, qué interesante. Algo que te quería comentar también es, al principio del podcast estamos hablando sobre los rayos UVA. Yo sé que están los rayos UVA, los rayos UVB o algo así, y otro tipo de rayos, que imagino que dependen de la amplitud de onda o la longitud de onda o algo así. Creo recordar haber leído algo de eso. ¿Qué pasa con la gente que, bueno, primero cómo funcionan los rayos UVA en el cuerpo y demás? Y hasta qué, porque claro, la piel tiene varias capas. Imagino que los rayos UVA a lo mejor penetran más que otro tipo de rayos, o cuéntame. Sí, antes, bueno, el que hay fundamentalmente, bueno, con respecto a las radiaciones muy grandes, está desde la radiación infrarroja, que es la que da calor, la luz visible, y luego los rayos ultravioleta, que a grandes rasgos se dividen en el ultravioleta C, que tiene muy poca capacidad de penetración y no llegan a pasar la atmósfera, no llegan a la superficie de la Tierra, vale. Ultravioleta B y ultravioleta A, los UVA y los UVB. Antes se pensaba que los únicos que tenían capacidad de dar problemas en la piel eran los UVB. Y por eso los fotoprotectores, el número que pone en el fotoprotector es la capacidad de protección contra el ultravioleta B, no contra la A. Ajá. Pero cada vez se ha visto que también los ultravioleta A tienen también riesgo de alterar el ADN. El ultravioleta B lo que hace es actuar directamente en nuestro ADN y forma dímeros de timina, que son alteraciones del código del ADN, que es lo que luego lee la célula, y por eso puede producir mutaciones a largo plazo. Aunque por suerte tenemos mecanismos de reparación del ADN, tenemos unas enzimas, unas proteínas que van por el ADN arreglándolo. Y por suerte toda esa radiación del sol se va arreglando. Sí, es súper interesante. Y de hecho hay una enfermedad que se llama seroderma pigmentoso, en la que fallan estos mecanismos de reparación del ADN. Y en su caso más grave son los pobres pacientes que desde bebés, a nada que les da medio rayo de sol, empiezan a tener cáncer por toda la superficie de la piel. Hostia. Porque, claro, constantemente, aunque no nos lo parezca, cada vez que nos da el sol se están generando mutaciones. Por todo nuestro cuerpo, miles de mutaciones cada hora. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarlas. En estas personas que les falta esa proteína que las arregla, se generan muchísimos cánceres. Pero bueno, que me he ido del tema. No, es interesantísimo. Está el ultravioleta B, que es el que básicamente se asociaba a estas mutaciones y la posibilidad de dar cáncer. Y el UVA es el que produce sobre todo el moreno, el que hace que la piel se ponga morena. Entonces, como antes se pensaba que no daba problemas a nivel de producir cáncer, que se podía dar rayos UVA, por eso están las cabinas de rayos UVA para ponerse morenos sin problemas. Pero sí que se ha visto que acaban produciendo radicales libres, que son unas moléculas que al final acaban alterando otras del cuerpo, incluso el ADN, y también pueden generar mutaciones. Y de hecho está más que estudiado que el haber utilizado cabinas de rayos UVA también es un factor de riesgo para desarrollar melanoma u otros cánceres a largo plazo. Y imagino que la intensidad de los rayos UVA tiene mucho que ver, pero, o sea, ¿estás muy en contra de la gente que va a sesiones de rayos UVA, de esas cabinas en las que te meten, que te cierran y te dan rayos UVA? ¿Eso hasta qué punto es bueno o es perjudicial 100%? Es en general perjudicial, sí. O sea, la gente luego que haga cada uno lo que quiera, pero sigue siendo consciente de las consecuencias. Sobre todo me hace gracia cuando se hace un poco por estética, por verse moreno y más guapo, cuando esa radiación es una de las cosas que más envejece en la piel. Seguro que has visto a típico señor o señora muy mayor en la playa que está completamente arrugado, está con la piel súper morena, pero la tiene arrugadísima. Y es porque la radiación solar y también la radiación ultravioleta son las cosas que más arruga la piel. Entonces, si lo quieres hacer un momento por verte moreno o lo que sea, pues estupendo, pero sabiendo que tiene esas consecuencias. Y no solo a nivel estético, sino que también tiene riesgo de generar carcinomas y otras cosas. Entonces, realmente, pues no es una buena opción. En ciertos países como Australia las han prohibido y se ha visto una disminución en los cánceres de piel. Y creo que la OMS ya los ha establecido como un carcinógeno. Está en el mismo grupo que fumar o otras cosas. O sea que realmente no es algo muy adecuado. Aún así, hay algunos casos en dermatología en las que las utilizamos. Utilizamos cabinas de UVA, ultravioleta B de banda estrecha, distintos tipos de longitudes de onda, que las utilizamos porque, aunque el sol sea malo para unas cosas, tiene ciertos beneficios. Y uno de los beneficios que tiene es que para algunas enfermedades es antiinflamatorio. Por ejemplo, para casos de psoriasis, de dermatitis atópica, de ciertos linfomas de la piel,
las utilizamos bastante porque ese efecto antiinflamatorio hace que mejoren mucho esas enfermedades. Pero sabiendo siempre que tiene esa consecuencia, vamos, segura de que aumentan el riesgo de cáncer de piel y que a nivel estético aumentan las arrugas a largo plazo 100%. Hostia, qué bueno. El tema de, lo de los rayos UVA sí que es verdad que ¿cuántas capas de la piel tiene el ser humano para empezar? Porque esto es lo típico que yo di cuando era pequeño y ya casi ni me acuerdo. A grandes rasgos tiene 3. Tiene la epidermis, que dentro de sí tiene varias capas, la dermis, que es nuestra colágeno y elastina, es un poco lo que da la tersura, y la hipodermis, que es la grasita que está debajo de la piel o tejido celular subcutáneo. Básicamente esas 3. Y los rayos UVA son completamente superficiales, no van, o sea, tocan la primera capa y ya. No penetran tanto como ultravioleta B. No, al contrario, sí que penetran más, llegan a la dermis, o sea que ahí también pueden producir alteraciones. Es verdad que no llegan más profundo que eso, pero al final hay que tener en cuenta que la primera capa de la piel, que es la epidermis, es muy finita. Realmente cuando te haces un raspón y te levantas la epidermis, que es lo que pasa, es muy, muy finita. Y las células basales de esa epidermis son las que se están recambiando constantemente. Por eso la piel se recambia tan rápido. Son células que se reproducen mucho. Entonces, son células muy sensibles a la radiación y esas células están muy expuestas cuando le da la radiación externa. Entonces, aunque no penetre muchísimo, ya con llegar a esas células que están muy superficiales ya puede producir problemas. Qué bueno. Ahora, por suerte, tenemos nuestros mecanismos de defensa, nuestros mecanismos de reparación del ADN. Luego también depende de la melanina, como habíamos hablado, el que tenga más melanina está un poco más protegido y por suerte no siempre ocurren tantos cánceres. Pero bueno, sí que saber que cuanta más radiación solar acumulemos, pues más papeletas compramos para que salga algo mal. Y porque hay gente que a lo mejor, porque es que me ha pasado, que son igual de blancos que yo, por ejemplo, mi hermano, un ejemplo. Sí que es verdad que quizás sea un poquito más blanco, pero mi hermano, por ejemplo, se quema, si toma el sol, pasa de rojo a blanco otra vez. En cambio hay gente que pasa de rojo a moreno. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que pillo un poco más, bastante más moreno. Él es imposible que pille moreno. Por muy bien que se cuide la piel, por mucho sol que tome, o sea, no pasa de a moreno, que se la suda. Pero es algo que desde pequeño siempre hemos hablado y nos ha hecho gracia, porque él, las veces que nos hemos quemado, a mí me dura menos el quemazón, a él le dura más, y luego pasa eso, de cangrejo a su piel normal. Entonces digo, macho, nunca pasas a ponerte moreno, o sea. Claro, eso varía mucho según la cantidad de melanina y el tipo de melanina, que es lo que decíamos antes. Hay gente que tiene más cantidad de eumelanina, que es la melanina más común, y gente que relativamente tiene más feomelanina, que es la melanina de los pelirrojos, que es mucho más sensible al sol, que no se pone moreno y que produce quemaduras antes. Entonces cada persona pues tiene una cantidad distinta. Y la gente que nace con una mancha, las típicas manchas de nacimiento, ¿de dónde vienen? Es que hay 1000 manchas de nacimiento distintas. Es que claro, no sé cómo explicártelo, porque mi hermano, por ejemplo, desde que nació, tiene una mancha en el muslo, por la femoral. Y sí que es verdad que con el tiempo fue creciendo, se le fue haciendo más grande. Y ya llegó un momento en el que pues la tiene y ya está. Pero es una mancha que nunca la ha molestado, nunca tal, pero está ahí. Entonces es una de por qué hay gente que nace con ciertas manchas. O sea. Sí, esos son pequeños mosaicismos que se llaman, que es un tema muy bonito, que es que durante el crecimiento, el desarrollo del feto, del embrión, las células se están reproduciendo constantemente para generar las distintas partes del cuerpo, pues que aquí salga un brazo, que salgan los dedos, etcétera. Si en alguna de esas reproducciones hay una mutación, todas las células que derivan de esa célula madre van a salir mutadas. Es decir, si una célula que yo tenía aquí va a formar toda esta parte de mi piel, adquiere esa mutación y sale más oscura, por ejemplo, pues toda esta zona de mi piel va a salir más oscura. Lo que se llama mosaicismo. Y a veces vemos casos muy interesantes que es toda la mitad del cuerpo de una persona es más oscura que la otra o cosas así. Y ahí hay muchas células que pueden alterarse. Hay manchas de nacimiento que son de melanocitos, de las células que producen la melanina, células que son manchas de nacimiento que son vasculares, que son por venas, y hay dentro de hay de muchos tipos, y cada una está asociada a una mutación distinta del ADN. Anda, qué bueno. Joder. No, pues no, la verdad que, hostia, es interesante. Pero sí que es verdad que desde pequeño yo siempre pensaba, joder, ¿por qué esa mancha de nacimiento? O sea, ¿por qué? Porque claro, se tendría que dar en plena gestación. Entonces dices, ¿cómo se mancha la piel ahí? Pero claro, tiene sentido. Claro, y eso es. Y según el momento del desarrollo en el que se produzca, te sale en una zona del cuerpo u otra. Hay enfermedades que si la mutación ocurre justo en el momento cuando todavía, el óvulo y el espermatozoide se acaban de unir, todo el cuerpo tiene esa mutación, entonces la tienes en todo el cuerpo.
Si aparece más adelante, pues la puedes ver solamente en una mano, la mitad del cuerpo. Eso depende en qué momento del desarrollo ha producido esa mutación. Qué bueno. Claro, pues al ser en la pierna imagino que sería justo cuando... En No, esa pues zona. qué bueno, qué bueno. Tío, sí que es verdad que pensando en preguntas y tal, estuve buscando por internet y vi una que suele ser muy recurrente, que es la diferencia entre el protector físico y el ¿Sí? protector químico. Y yo ahí dije, ¿cómo? O Sí. sea, ¿me lo puedes explicar? Porque me quedé como a qué se refiere. Sí. Bueno, eso es una distinción antigua. Ahora se les prefiere llamar filtros inorgánicos y orgánicos. Pero Vale. bueno, vamos a hablar de lo Vale. clásico, que son los No, físicos y está bien. los químicos. Ujú, Los físicos son partículas como el óxido de zinc, óxido de titanio, ujú. que en principio se supone que reflejan la radiación solar. O sea, que te lo pones y lo que hacen es que el sol rebote y no dañe a la piel. Vale. Y los filtros orgánicos o químicos lo que hacen es absorber esa radiación solar. No la rebotan, sino que la absorben. Si bien se ha visto que esto no es cierto. Los dos reflejan y absorben, los dos tipos Anda. de filtros. Los filtros físicos son más simples, digamos, son como minerales realmente. Son óxido de zinc, óxido de titanio, el óxido de hierro que se tiene color, es el que da color a los pintalabios, a todos los cosméticos. Oh, qué bueno. Son minerales, entonces como más simples, se supone que son más seguros, tienen más estudios desde antes. Los filtros químicos o orgánicos son más recientes y sí que ha habido alguno de ellos que se ha retirado del mercado, se ha limitado por su potencial peligro, aunque están siendo siempre revisados. Ujú. Entonces sí que, por ejemplo, los filtros físicos son los que se recomiendan más para niños, porque están más estudiados y más controlados, pero tienen la parte mala que son un poco más desagradables cosméticamente. Los filtros físicos en general son estos protectores solares antiguos que te dejaban muy blanco, cuando te lo ponías no había forma de Sí. extenderlos. Esos son los filtros físicos. Y los filtros orgánicos tienen mucha mejor cosmeticidad, es decir, se extienden muy bien, son más fluiditos. Pero realmente al final es lo mismo utilizar Vale. uno que otro. Sí, sí que es verdad que yo creo que todo el mundo, al menos lo típico que cuando vas a la playa, todo el mundo usa el químico. O sea, la típica crema que se expande muy bien, no te deja casi nada blanco y la Sí. piel absorbe bien y ya está. El tema Sí. de el grado de la crema, porque sí que es verdad que el año pasado estuve leyendo, porque me fui a Murcia, a la playa, y estuve leyendo respecto al tema de las cremas. Porque hay distintos grados, hay cremas hechas para niños. Entonces dije, ¿por qué hay cremas para niños? O sea, ¿qué tienen de especiales esas cremas para niños? Y yo podría usar una crema para niños o un niño podría usar una crema normal y corriente. Sí, claro, lo que tienen las cremas para niños son que son protectores inorgánicos o físicos. Como son los más estudiados, pues son los que se utilizan en ellos, porque en teoría se podrían absorber menos a través de la piel, aunque todos se pueden absorber mínimamente, pero todos absorben. Pero son en teoría los más seguros y por eso se utilizan esos. Y una persona mayor los puede utilizar, lo que pasa es que son en teoría menos cosméticos, aunque cada vez son más, son menos fluidos, dejan esa zona toda blanca. Y un niño en principio probablemente no pasaría nada si utilizase un filtro químico o orgánico, pero bueno, sí que por precaución en teoría los filtros para niños son físicos. ¿Y cómo funciona la numeración de protector 50, por ejemplo, y cosas así? ¿Cómo funciona? Sí, esto de los números de los protectores solares es algo que la gente se lía mucho. Y Yo luego muchísimo. tiene una explicación bastante sencilla, porque si pone 50 no es que te puedas poner 50 minutos al sol, sino que multiplica el número de veces que tardarías en quemarte con respecto a sin utilizar protector. Ah. Es decir, si tú sin protector solar te quemas en 10 minutos y te pones un protector que pone 30, te quemarás en teoría en 300 minutos. Es decir, multiplica ese tiempo. Aunque esto no es del todo así, porque con el paso del tiempo las moléculas del protector se van separando un poquito, sobre todo si ha estado con roce con arena, con agua, Claro. se va deteriorando un poco. Entonces, normalmente no duran tanto y es preferible reaplicar antes. Pero sí que el número es ese. Y solamente indica que es importante la protección contra ultravioleta B. No la indica contra otras radiaciones solares. Por ejemplo, muchos protectores cada vez más tienen un marcador que pone VA, que quiere decir que al menos un tercio de esa protección es también contra ultravioleta A. Luego a veces más ahora ya contra infrarrojos, contra luz visible, contra más cosas. Pero el número es contra la ultravioleta B. Anda, entonces el número tiene que ver con el B y antes me has dicho que se está descubriendo que no es solo el B el malo, sino es más incluso el A. Exacto. Entonces, Sí. ¿eso se está empezando a cambiarle las cremas o las cremas siguen igual? Sí, no, cada vez más tienen contra la ultravioleta A. De todas formas, claro, esto es un espectro. Probablemente muchas de las que ya protegen contra la ultravioleta B también protegiesen algo contra la ultravioleta A. Vale. Porque eso depende de los filtros.
Cada filtro dentro de los que utiliza un protector solar, porque un protector solar tiene muchos ingredientes, cada uno de esos ingredientes protege contra un espectro de radiación. Pues mucha ultravioleta B, un poquito de A, un poquito de luz visible, y normalmente se combinan para proteger contra todo eso, ese espectro. Si bien cada vez más las marcas pues están orientándose más a proteger también contra ultravioleta A, contra luz visible de alta intensidad, que produce sobre todo manchas, incluso contra infrarrojos. Qué bueno. Sí que es verdad que luego hay ciertas cremas que te dicen que son contra, o sea, para no joderte la piel, pero luego también te ayudan a broncearte. Sí. ¿Qué opinas de esas cremas? Porque no creo que sea muy sano una crema que te ayude a ponerte más moreno, o sí, no lo sé. No, las que se promocionan como facilitadores del bronceado, no, porque además implican que vas a ponerte debajo del sol, a tomar el sol, con lo cual también es perjudicial. Sí que en cambio existen los autobronceadores, que eso sí que es una forma sana de ponerse moreno, eso sí que no hay ningún problema. Y aparte funcionan de una forma muy, muy curiosa, porque se ponen sobre la piel y se unen a las células más superficiales y producen la reacción de Maillard, se llama, que es la misma reacción por la que se tuesta el pan y se pone marrón. Anda. Es una reacción química y por eso te pones marroncito, o sea, te pones más moreno. Y eso sí que es una forma segura de poderse moreno sin problema. Siempre sabiendo que ese moreno que dejan en la piel no te protege contra el sol. Pero sí que se pueden utilizar. ¿Y se puede combinar un bronceador de esos con una crema? Sí, o sea, esto normalmente se pone o por la noche o por la mañana y ya te dejan moreno un poco unos días. A medida que se va recambiando la piel se va perdiendo. Claro. Y de hecho, sí, si te vas a exponer al sol, sí que no es que se pueda, sino que se debe utilizar protector solar porque ese moreno es artificial y no te protege del sol. Vale, ya. Es que estoy seguro que más de una persona dice, me he hecho de este que me deja más moreno y ya está. Claro, pero no. Que más igual. Hostia, pues qué bueno, tío. Sí que es verdad que es lo que comentabas antes, que en TikTok y en las redes sociales sale muchísima, pero muchísima gente vendiendo productos, mascarillas para la piel, cremas para la piel o para lo que sea. Imagino que ahí habrá un comercio increíble. Sí, es uno de los campos que crece más en cuanto a ventas y más, porque claro, además lo único que tienes que conseguir es algo que sea seguro, porque es verdad que la cosmética, por lo menos la que se vende en la Unión Europea, Estados Unidos, sí que está regulada, o sea, no pueden contener ciertos productos, las concentraciones de los ingredientes están regulados, pero un cosmético no tiene que demostrar efectividad, ni puede ni debe, porque lo que puede demostrar efectividad es un fármaco. O sea, si yo te digo, esta crema, por ejemplo, el ácido retinoico, que es un fármaco, tiene estudios que demuestran que puede mejorar un poco las arrugas. Porque es un fármaco, entonces tiene esos estudios. Y un cosmético no puede decir te va a reducir las arrugas, porque si produce un cambio en tu piel, ya no es un cosmético, sino que es un fármaco. Los cosméticos, por definición, en teoría, solo pueden mejorar el aspecto de la piel. Entonces, por eso son muchos en la publicidad dicen mejora la apariencia de las arrugas o mejora la apariencia de no sé qué, pero no las arrugas per se. O sea, en sí es como que las puedes llegar a tapar con eso, pero ya. Exacto. Aunque luego algunos sí que realmente tienen efecto. Por ejemplo, el retinol es un cosmético, pero sí que se ha visto que tiene efecto. Luego hay temas de legislación de cómo se ha legislado cada uno, que acaba siendo fármaco o no. Pero en teoría, seguro no tienen por qué hacer efecto. Entonces, muchas de ellas se pueden vender como tal, sin hacer efecto alguno, y ya está. Y lo único que necesitan es un poco de marketing para que la gente se la compre. Pagan unos influencers, un poquito de publicidad, y ya está. Y la gente se la compra. Entonces, una industria pues muy jugosa, porque puedes vender cosas que realmente no hacen nada, que te salgan más o menos baratas. Los productos en general, el coste no es muy alto de producción, sobre todo si no tienen mucho desarrollo detrás. Los ingredientes suelen ser baratos. Luego sí que las marcas, luego muchas pues invierten en desarrollo, en I+D, en investigar, y ahí sí que vale más dinero, pero muchos de los productos en sí son relativamente baratos. Y lo que vende más es el marketing. Muchas de las cremas tienen un beneficio por cada crema grandísimo. Entonces es un poco de marketing y es un comercio muy jugoso. A base en parte de generar necesidades a la gente. Y de generar unos ideales de belleza también irreales y que todo el mundo quiere comprarse ciertas cremas para parecerse a ciertas personas y pieles irreales. Ya. Claro, es que es eso. Una cosa que te iba a preguntar, porque es algo, porque claro, al final, con cosas de la piel y tal, al final, yo que tengo algún que otro problema como el que te he dicho antes, pensando, decía yo, joder, yo soy una persona que de familia sí que es verdad que por parte de mi madre tenemos muchas ojeras, ¿vale? Yo puedo dormir una semana o un mes entero con sus 8 horas de sueño, con buena calidad de sueño, y a su hora, en plan, respetando el reloj circadiano y todo eso, y tener unas ojeras de la hostia. Y decir, ¿pero por qué? Imagino que es biológico, pero
¿por qué se genera esta parte oscura en esa zona? Pues ahí puede haber varias causas, fundamentalmente 3. Por un lado hay las ojeras vasculares, que lo que se ven son venitas que se transparentan en la zona. Hay gente que tiene más, con el tiempo se van formando más venitas, hace que se vea así más azulado o oscuro. Hay personas que es una ojera pigmentaria, es decir, que la piel es más oscura que la piel de alrededor, que eso suele ser muy genético en personas, pasa mucho en personas con ascendencia de la India, es que tienen esa zona mucho más oscura que la piel de alrededor. Y luego lo que pasa más frecuentemente con el envejecimiento es por hundimiento, es una ojera volumétrica. Con el tiempo todos perdemos la grasa profunda que tenemos en la piel, se va descolgando y en esta zona que también tenemos grasa, esa grasa se va hundiendo. Incluso el hueso de la órbita se va metiendo hacia adentro con el tiempo. Entonces hace que se forme ahí una concavidad, que la zona esté más hundida y por cómo incide la luz se genera una sombra que hace que se vea mucho más Claro, oscuro. sí que es verdad que es como acabas de hacer. El simple hecho de hacerlo así ya cambia mucho, o sea, Sí. se ve. Qué bueno. Y Sí. luego cuando... Claro, esto ya sé que es quizá un poco no tan dermatológico o también, pero sí que es verdad que cuando duermes poco que tienes la zona mucho más oscura y luego más hinchada también, los ojos más hinchados. ¿Por qué Sí. lo tienes más oscuro? O sea, ¿qué es lo que cambia en esta zona la pigmentación de la piel? Por no haber Sí, se altera un poco, claro, se altera un poco también el drenaje linfático. O sea, los linfáticos son unas estructuras, unos vasos que drenan el líquido que se acumula en la piel. Y a veces durante la noche, al estar acostado o apoyado, se obstruye y hace que se acumule en esa zona y se forman esas bolsas temporales, esas zonas un poquito más elevadas. Hostia, qué bueno. Porque es que sí que es verdad que, claro, yo siempre tengo ojeras, o sea, siempre. Y encima soy más blanquito, imagino que se nota más. Pero sí que es verdad que el día que a lo mejor duermo poco, yo que sé, por cierta circunstancia, a lo mejor 4 horillas o así, en vez de mis 7 o 8, sí que es verdad que es increíble, o sea, se me pone súper oscuro, pero que da hasta miedo. Que dices, madre mía. Sí, a ver. Y eso es de familia. El tema del estrés, sí que es verdad que hablábamos antes del estrés en relación con manchas de la piel, eczemas y demás, pero ¿tanta importancia tiene el estrés? ¿O en cuanto a porcentaje, tú cuánto dirías? O sea, una persona que esté muy estresada, las probabilidades de que le aparezcan ciertas manchas en la piel son muy, muy altas, ¿o el estrés? Bueno, de manchas en sí no diría que tanto. O sea, sí que el estrés aumenta el cortisol, que es la hormona un poco del estrés, y bueno, quizá favorece un poco más el tema de las arrugas, desde luego la producción de sebo. En cuanto a manchas, no tanto porque no dependen tanto de eso, sino más de la radiación solar y a veces ciertas hormonas, algún tipo de manchas que tienen más influencia hormonal, de hormonas femeninas sobre todo, como puede ser el melasma, pero no tanto del cortisol. O sea, a nivel manchas, el estrés no influye tanto como otras patologías, como puede ser eso, el acné, ciertos tipos de alopecia, caídas transitorias del pelo, que es lo que se llama el fluido telogénico, que eso le pasa a muchas mujeres, que son temporadas en las que el pelo se cae mucho, o sea, se peinan y se les cae muchísimo pelo, luego ese pelo vuelve a salir, pero asusta mucho, y eso sí que tiene mucha influencia el estrés. Ajá. Pues es interesante porque sí que es verdad que conozco a gente que en periodos de estrés no se le nota que se le cae el pelo, pero te dicen, yo creo que voy a poner estrés, se me está cayendo más el pelo. Cuando me ducho, noto que se me cae más el pelo y es como, pues a ver, sí que es verdad que yo tengo entendido que el estrés genera que se te pueda llegar a caer el pelo con mayor rapidez, pero claro, hasta ahí. Pero sí que es verdad que sobre todo en mujeres me lo han llegado a Sí, decir. lo importante es saber que ese pelo no se pierde, no es una alopecia. En realidad, cuando nos quedamos calvos, el pelo no se cae, el pelo se hace fino, se miniaturiza hasta que desaparece. Pero ahí lo que sucede es que el pelo se está recambiando más rápido cuando hay esa caída acelerada. A todos a lo largo del día se nos caen unos 100 pelos, pero puede haber momentos en los que en vez de 100 se nos caen 200 o 300 o 400, que son estos periodos de fluvio que se llama. Es pelo que simplemente se está recambiando más rápido. Y hay un error que cometen muchas personas, es evitar lavarse el pelo lo suficiente, porque como ven que cuando se lavan el pelo se les cae, evitan lavárselo para que no se les caiga tanto. Y lo único que se consigue es que se vaya acumulando cada vez más pelo suelto, en el momento que se peinan o se duchan se les cae muchísimo, eso hace que se estresen más, cada vez se lavan menos, se acumula más pelo, es un círculo vicioso. Exacto. Y cada vez lo pasa. Y la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Exacto. Sí. La gente que se ducha mucho o poco al día, porque hay gente que se ducha una vez al día, todos los días, o 2, y hay gente que a lo mejor está 3 días sin ducharse o 2 días sin ducharse. Sí que es verdad que tengo entendido, es la coña, de que cuando tú no te duchas, haces a la piel más fuerte. Es la teoría que a mí me dijeron de pequeño, que yo creo que es un poco mito también, no lo sé.
Pero sí que es verdad que hay ciertos productos químicos, como el champú, echarte mucho champú y tal en la piel, que imagino que a lo mejor puede no ser muy beneficioso, no lo sé. ¿Qué opinas? Sí. Sí que está claro que ducharse demasiado y sobre todo en ciertas pieles sensibles es malo para la piel, porque al final te acabas llevando la capa de grasa que protege la piel y eso la deteriora. Pero para eso habría que ducharse mucho. Sí, ¿no? O sea, sí que se ha visto en pacientes con dermatitis atópica, que son los que tienen la piel del cuerpo más sensible, que lo ideal es ducharse una vez al día. No más, porque acabas alterando la piel y haciéndola más sensible todavía, pero menos también facilita que proliferen ciertas bacterias y que pueden contribuir también a la inflamación de la piel. Y claro, luego cuando ducharse, pues depende un poco de tus hábitos, de lo que hayas, Claro. una persona que tenga pisada, que haya sudado y demás, ¿no? Hay personas que, bueno, que es suficiente que se duchen cada 2 días. En general, lo razonable parece ducharse todos los días. Sí, yo por ejemplo soy una persona que suda mucho, sobre todo en verano es increíble. Y claro, ya yendo al gimnasio y tal, pues más. Pero en verano sí que es verdad que hay gente, por ejemplo, yo soy de estas personas que evidentemente en las axilas sudo más. Yo creo que la mayoría de la gente suda más en las axilas por el simple hecho de la zona en la que está. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, luego sudo mucho en la espalda. O sea, en la parte así como de la espalda de esta zona, más o menos, la zona de arriba. Sí que es verdad que sudo mucho ahí. Y se me hace raro. O sea, porque es como una zona, es como justo en el centro de la espalda, sudo más. Sí. Pero es una hiperhidrosis localizada, o sea, eso, bueno, igual no llega tanto, pero la hiperhidrosis es una entidad en la que la gente suda de más, o suda mucho hasta el punto de ser incómodo. Y puede ser generalizada, pues todo el cuerpo suda mucho más de lo habitual, o localizada en ciertas partes. Que hay gente que lo pasa realmente mal, en las axilas, pero por ejemplo en las manos, gente que suda mucho las manos a la hora de... Mi hermana. Es bastante incómodo. Lo bueno es que tiene tratamiento, tanto a veces con fármacos orales, tratamiento quirúrgico, incluso utiliza mucho la toxina botulínica, el Botox. Lo usamos mucho en, por ejemplo, las axilas o las manos, porque eso también produce una reducción del sudor. Se pincha en la zona y hace que la zona sude menos. ¿Y qué es lo que hace el Botox para que esa zona sude menos? Químicamente o biológicamente. Sí, inhibe la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor que es el que estimula la producción de sudor. Entonces lo bloquea y se deja de producir. Claro, el efecto, igual que en las arrugas, es transitorio. Dura unos meses, 4 o 5 meses y luego vuelve. Pero bueno, muchas personas lo hacen antes de verano, entonces pasan el verano bien y luego al año siguiente repiten. Anda, qué bueno. Y una solución. Y no tiene efectos secundarios siempre y cuando te lo haga un profesional y demás. Y, por ejemplo, personas que antes del verano lo hacen y solo antes del verano y ya está. No tiene efectos secundarios, adversos ni... De esto lo único que puede tener es, sobre todo, algo de hipersudoración compensatoria. Es decir, si te dejas de sudar, te tratamos las axilas, dejas de sudar por esa zona, a algunas personas les suda más la espalda o les suda más otra zona, y eso ocurre. Y luego la toxina botulínica en general es muy segura y es curioso porque la toxina botulínica es uno de los mayores venenos del mundo. De hecho, como veneno natural es el más potente del mundo. Hostias. De hecho, la cantidad que ponemos cuando tratamos a una persona es tan pequeñita que en el frasco no se ve. O sea, el frasco en el que viene vacío. Porque tiene cantidades mínimas. Luego se diluye con suero y eso es lo que se inyecta. Y la toxina botulínica en realidad es la que produce el botulismo, que es una enfermedad general que está muchas veces en miel contaminada, en ciertos productos contaminados, que cuando se comen dan síntomas neurológicos muy graves y la gente se puede llegar a morir. Pero cuando utilizamos dosis muy bajitas, lo que hacemos es o bien paralizar el músculo cuando lo usamos para tratar arrugas o reducir la producción de sudor. Claro, para que haya ese problemas a nivel de eso habría que ver muchísimo. Si hay algún caso ahí publicado de gente que se intenta tratar a la vez las axilas, los pies, se le pone muchísima cantidad y le da un leve síntoma de botulismo de esta enfermedad. Pero es muy raro y hay que ver cantidades grandísimas. Realmente la cantidad que utilizamos es tan pequeñita que es muy seguro. Anda, qué bueno. ¿Y cuánto puede costar? Porque la verdad es que ya por curiosidad mía, ¿cuánto puede costar, por ejemplo, yo qué sé, el sudor de la espalda? No sé, imagínate que es esta zona, porque imagino que también depende de cuánta zona sea, si es más pequeña o más grande o la zona en la que sea, ¿no? ¿A cuánto vale, por ejemplo, ponértelo, yo qué sé, en la espalda, en una zona más o menos así de grande? Sí, en la espalda no lo solemos hacer tanto, ¿eh? No es una zona tan habitual como puede ser las axilas o otra zona. Porque a veces hay también tratamiento en pastillas, que también es útil. Hombre, pues una axila suele rondar 500 euros, según el caso, 600, luego según la zona en la que sea. Bueno, y dura 5 o 6 meses, ¿no? Sí, Bueno, sí. Entonces... 4, 6, lo bueno es que la gente normalmente lo hace antes del verano, pasa el verano, luego de invierno le da un poco igual y puede repetir el año siguiente. Qué bueno. Anda, pues no sabía yo que, la verdad que no, o sea, yo sí que es verdad que había escuchado que cuando se hace en una zona sueles tender a sudar más en otra.
Porque es como que tapas esa zona y entonces el sudor tiene como que salir, porque el cuerpo necesita, sí o sí, ¿no? Al final es biológico. Y justo cuando me lo has dicho me ha venido a la mente, me lo has refrescado y me ha hecho gracia. Tío, ¿cuál es el caso así como más impactante que has llegado a tratar en dermatología? El más impactante. Hombre, recuerdo, por ejemplo, sí que he visto a algún niño con seroderma pigmentoso, que era esta enfermedad que te comentaba antes, en la que fallan los mecanismos de la reparación de la piel y cuando le da el sol salen cánceres y más cánceres. Sí que teníamos a un niño que el pobre tenía, creo, 8 o 9 años y que iba siempre cubierto totalmente por la calle. O sea, iba con sombrero, una especie de capa que le cubría totalmente, que el sol salía por la noche y demás. Le impedía mucho la relación con los demás, ya se habían operado varios cánceres de piel. Sí, igual esos son uno de los pocos más impactantes porque les afecta desde el principio de la vida. Ya lejos de la vida. Sí, Y sí. para, por ejemplo, esos niños pueden llegar a vivir muchos años. ¿Eso Depende puede de la ir a mejor? mutación. A mejor no va. No. O sea, lamentablemente no va porque la mutación está ahí para siempre y el momento hasta que tengamos edición génica y podamos editar los genes, no se puede. Luego depende un poco de la mutación. No sé si te suena el chico este que fue a la Resistencia, el detective murciano. Sí. Ese chico tiene seroderma pigmentoso. Lo que pasa es que tiene una forma relativamente más leve y no tiene tanta patología, no tiene tantos cánceres. Entonces, dependiendo de la mutación que tengas, se alteran más o menos los mecanismos de defensa de la piel y pueden vivir más o menos tiempo. Pero sí que los casos graves viven bastante poco. Y de hecho, hay muchos casos, sobre todo también en África, hay zonas donde se acumula y especialmente hay que más radiación solar. Hay casos súper graves en las zonas de Tanzania y por ahí. Y bueno, es una enfermedad fastidiada. Por suerte ahora se está investigando más en cuanto a edición genética, en poder cambiar los genes de esa persona. Hay fármacos a nivel sistémico que cada vez se consigue sean más selectivos para atacar a las células tumorales y proteger a las otras, pero es complicado. Ya, es que además la piel al final te cubre todo el cuerpo y quieres que no imagino es complicado parar eso. Al Exacto, final, sí. imagino que... Y una preguntilla, ¿por qué? O sea, esto sí que es verdad que me ha pasado con mucha gente que viene de fuera, sobre todo gente latinoamericana, que cuando viene a España, los primeros meses, incluso los primeros años, en plan 2 3 años, notan, o por lo que me dicen, notan que le salen más manchas, más picores, más granitos, más tal. ¿Qué es? ¿Por la temperatura? ¿Por la polución? ¿O...? Bueno, a veces casi influye más el estrés, el cambio de Sí. vida y todo esto que la polución, que es más raro. Sí que a veces la dureza del agua puede influir un poco en algunas cosas, según la dureza de la zona en la que vivan. Cuando hay un agua más dura suele ser un poquito más agresiva a la hora de la ducha y demás, y eso sí que puede producirlo. Y la contaminación sí que está visto que produce daños en la piel, pero bueno, suele ser más a largo plazo. Sí que facilita un poco la aparición de manchas y demás, pero con el paso de los años. ¿Y qué opinas de que esto es que yo creo que lleva, sobre todo estos últimos años, es muy debatido en redes sociales y demás, que es el hecho que comentan que como, por ejemplo, en ciudades muy céntricas como Madrid Centro o tal, el tema de la polución es tanta la polución que al final el rayo, o sea, la luz que recibes no tiene buena calidad. Y por ello no consigues la vitamina que necesitas, la cantidad exacta. Entonces hay mucha gente que se suplementa con vitamina C y demás, o D. Uy, me he hecho un lío. D. D, ¿verdad? Eso es la de, sí. La D. Me he hecho un lío. Por un momento he dicho C y digo, esa es la de la fruta, creo. La de los cítricos. Eso, el tema de la vitamina D respecto a la zona en la que vivas, el tema de la suplementación, ¿hasta qué punto es bueno o malo? Bueno, en cuanto a la problema por la contaminación, tendría que ser una contaminación muy grave que llegue a cubrir los rayos del sol para que realmente afecte mucho. Es verdad que a las horas más o menos centrales del día se genera vitamina D muy rápido. O sea, realmente con que te dé 10-20 minutos una zona más o menos en brazos, piernas, sintetizas la suficiente. Anda. Claro, esto va a variar muchísimo de dónde vivas, el momento del año y la hora exacta. Ya, claro. Por ejemplo, hay algo que no sabe mucha gente, que es que a primeras horas del día y últimas horas del día no se sintetiza vitamina D, porque la radiación que llega ahí es solamente la ultravioleta A, que no tiene capacidad de generar vitamina D, y no llega tanta ultravioleta B, que es la que sí que sintetiza vitamina D. Ya veo. Entonces, a primeras y últimas horas del día, por mucho sol que dé, no vas a generar vitamina D, que hay personas que dicen, pues yo me expongo un poquito a primera hora y a última y ya está, y realmente no llega. Ya. Y luego muchas personas piensan que por utilizar protector solar no van a generar vitamina D. Y si es verdad, que eso está visto en laboratorio, si tú un trozo de piel le pones protector solar de forma perfecta,
los rayos ultravioleta B no atraviesan, con lo cual no se sintetiza vitamina D. Pero en vida real no nos ponemos la protección solar de manera perfecta. Tú cuando te pones protección solar, pues dejas zonas sin cubrir, no te juntas pues entre los dedos, incluso entre el pelo, te sigue dando el sol, aunque y ahí no te vas a dar protección solar. Entonces, está visto que en sujetos, en personas normales, cuando salen a la calle habiéndose puesto protección solar, sintetizan la cantidad adecuada de vitamina D. Con lo cual, no es excusa para no protegerse del sol lo de la síntesis de vitamina D. Luego, claro, influyen muchos factores. Si vives en un sitio que llevas muchísimo tiempo nublado, que no te da la luz del sol, claro, pues no vas a sintetizar vitamina D. Pero esto depende de la radiación solar que hay afuera y también de tu fototipo. O sea, una persona de origen keniano que viva en Galicia, pues muy poca vitamina D va a sintetizar y probablemente necesite suplementos de vitamina D. Y para eso sí que es interesante que hay aplicaciones. Hay una aplicación que se llama VDerma, que desarrolló la Academia Española de Dermatología, que te dice en cada momento cuánto, en cada hora, en el momento en el que estás y según tu fototipo, cuánto tiempo puedes estar al sol sin quemarte y cuánto tiempo deberías estar para sintetizar la cantidad adecuada de vitamina D. O sea, qué bueno. Entonces, con esos parámetros, sabiendo tu fototipo y el sol que hay en ese momento, en la localidad en la que estás, te puede orientar sobre cuánto tiempo deberías estar un poco al sol para sintetizar la cantidad adecuada. Pero no suele ser mucho, sobre todo cuando hay mucho sol, enseguida se sintetiza lo suficiente. Claro, es que es eso. Sí que es verdad que en estos últimos 2 años, más o menos, en las redes sociales ves mucha gente que te comenta eso, que por mucho sol que haya, por ejemplo en Madrid y tal, que cuidado, porque con tanta contaminación apenas recibes vitamina y necesitas suplementación, tal. Entonces, claro, ya hasta te meten miedo en el cuerpo de decir, en serio, joder, yo muchas veces lo que hago es que yo trabajo en oficina y cuando salgo de la oficina, además salgo a las 3 de la tarde, que pega el sol una flipada, y entonces cuando estoy esperando el autobús o así, es como que me pongo al sol así esperando porque hay mucha gente que se pone a la sombra. Y yo, aprovechando como que como que desde que me he despertado no me da el sol, es como voy a aprovechar este momento para que me dé el sol, que seguramente me lo goce. O mi cuerpo se lo goce. Que imagino que hago bien, no sé hasta qué punto. Son 20 minutillos o 15 metros de espera el autobús. Sí, o sea, el sol es verdad que a largo plazo, pues mucho sol acumulado puede tener sus perjuicios, pero bueno, una regla razonable parece evitar siempre las quemaduras y bueno, ya con eso pues ya hacemos bastante. Sí, y luego en cuanto a los suplementos de vitamina D, claro, yo no soy endocrino, no soy experto en el tema y no sé exactamente, porque hay cierto debate con eso, sé que en las últimas guías se dice que no son necesarios en la mayoría de la población a menos que haya un déficit de vitamina D. Y yo con estas cosas soy bastante escéptico porque sí que lo veo, desde luego, en mi campo, que muchos influencers y mucha gente vende de venderte suplementos y cada vez más cosas. Y parece que al día nos tenemos que tomar la vitamina D, el omega 3, el colágeno y no sé cuántas vitaminas. Desde luego en mi campo las vitaminas y demás no sirven para nada en la inmensa mayoría de personas porque con una alimentación mínimamente normal tenemos las suficientes vitaminas de la dieta para el pelo, para la piel y demás. Con lo cual me hace ser bastante escéptico en esas recomendaciones que tengamos que tomar tantas cosas al día. Desde luego sé que habrá gente que tenga déficits y haya que tomárselos y necesite vitamina D. Probablemente no todos tengamos que tomarlas si no tenemos un problema y si no nos han visto con una analítica que tenemos un déficit de vitamina D. Claro, es que es eso. Sí que es verdad que el tema de suplementación con las vitaminas, sobre todo la D, pero claro, luego la vitamina D está muy correlacionada con la serotonina, si no me equivoco, ¿no? Con la creación de la serotonina, creo. Y es una de las hormonas de la felicidad y tal, y entonces por eso mismo el sol te hace como estar más happy, más feliz. El sol te hace más feliz directamente, ¿eh? El sol sí que tiene un mecanismo porque se generan endorfinas y esos los primeros días de rayos de sol, si vas un rato a pasear al sol, te sientes súper bien. Sí. Eso lo vemos mucho incluso en los pacientes, que es muy divertido cuando utilizamos la cabina de fototerapia para estas enfermedades que hemos comentado, psoriasis o dermatitis atópica, y salen felices y nos lo comentan, que están unos minutos en la cabina y salen contentos. Y sí que es un efecto que tiene directo de generación de endorfinas de la radiación solar. Si es que el sol y la radiación tienen sus beneficios, pero no hay que ser inconsciente y pensar y saber que también tiene sus efectos adversos. O sea, no es algo de blanco y negro, porque hay muchos influencers que están diciendo, no, el sol es maravilloso, además tienes que ponerte una lámpara en tu casa que te venden aparte para que gastes dinero en ellos y es una maravilla. Pues no, pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y al final pues hay que saber disfrutar de sus beneficios, pero también siendo consciente de sus potenciales efectos adversos. Hablando de luces, tío, últimamente me está saliendo muchos vídeos en TikTok, no soy mucho usar red porque la verdad es que no me gustan, pero me ha salido algún que otro vídeo y ya van 3 o 4 de gente que se pone luz roja. Por la noche. Pero claro, esto ya creo que está más correlacionado con el tema del sueño, para entrar antes en el estado, o sea, regular antes el reloj circadiano y demás. Pero no sé si es también por temas dermatológicos de la piel, de esta luz roja es mejor para la piel por X. Sí, a ver,
hay ciertas luces y luces LED que tienen cierta evidencia a un estudio que pueden mejorar algunas cosas. Por ejemplo, hay algún estudio para el acné, para el pelo, hay estudios que pueden mejorar algo, la alopecia, o sea, hay ciertos estudios para algunas cosas. Pero ahora se nos quiere vender, pero a veces es la nueva moda, las luces estas LED infrarrojas para casa. Y eso lo venden muchos influencers, incluso hay algún médico, creo que hay un pediatra por ahí que anda vendiéndolas diciendo que el sol es una maravilla, que hay una conspiración para que no tomemos el sol. Y bueno, eso estaría bien porque, bueno, es gratis, pero luego te venden la fototerapia casera, que estas luces caseras, que tienes una maravilla para todo. Pues como todo, sí que los estudios indican que, bueno, tiene ciertos efectos beneficiosos la radiación solar, pero tampoco es la panacea. Yo creo que muchas de estas personas se aprovechan de que, bueno, pues mucha gente pues tiene por la falta de sueño, hay una mayor incidencia de depresión, de ansiedad, etcétera, que es multifactorial, en lo que influyen muchos factores del estilo de vida, de la vida en la que vivimos y demás. Pero se lo achacan todo a la falta de radiación solar y aprovechan para venderte la lamparita, que sí que puede tener sus beneficios, pero no hace magia como te venden y desde luego ellos están ganando mucho dinero a costa de eso. Claro, imagino, es que es eso, esto es como el tema de las cremas. Al final es un mundillo, es todo marketing, al final pues si vendes y entonces pues bueno, un poquito de labia y sí que es verdad que el tema de cosméticos y cremas se vende súper bien. Yo creo que hay un negocio detrás increíble. Sí. Increíble. Es un negocio buenísimo. Y joder, no te quiero quitar mucho más tiempo, Alex, porque me dijiste que sobre las 6 o así te tenías que ir. Tampoco te quiero quitar mucho tiempo. No sé si tienes algún mensaje que quieras transmitir a la gente que nos pueda estar viendo y similar. Algo importante. O algo que quieras decir. Sí, yo creo que la gente que intente no dejarse llevar por el marketing, que usen en su piel lo que realmente necesitan y no lo que le dicen 4 influencers de Instagram. Y que una piel sana, desde luego, no necesita 10 pasos en una rutina de skincare para estar bien, para nada. Y que si tengan alguna duda, consulten a su dermatólogo. 100%. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. La verdad es que me lo he pasado de 10. Y sinceramente tenía unas cuantas preguntas apuntadas y es que al final no he mirado casi ninguna. Porque me iban ocurriendo preguntas mientras hablábamos y al final pues se me ha ido. Pues muchas gracias a ti, que ha estado muy bien. No, ha sido un placer, gracias a ti. Y ya sabes que en un futuro, si quieres volver, estás más que invitado. Muchas Así gracias. que nada, un placer, Alex. A ti, gracias. Chao.